Hola a todos, un gusto nuevamente que puedan compartir con nosotros. Bienvenidos a otro programa de Jorquera Muñoz y Asociados. Y gracias por acompañarnos a un tema que puede ser muy importante para las constructoras y variados tipos de negocios que requieran determinados servicios. Nos toca conversar hoy día junto a mi socio Gabriel Jorquera del tema de los contratos a plazo fijo y contratos por obra, efectivamente. Así que un gusto saludarlos, muchas gracias por estar acompañándonos nuevamente en el Club de los Emprendedores. Y auspicia Abner Muñoz León y mi socio ahora Gabriel Jorquera. Bueno, el tema de hoy día da para harto porque es un tema bastante específico dentro del derecho laboral y dentro de los contratos de trabajo. Efectivamente. Así que la idea es que podamos entregarles bastantes tips para poder ver cómo llevar de mejor manera un emprendimiento que esté relacionado obviamente con el contratos por obra y que tengan trabajadores por contrato a plazo fijo. Técnicamente esto pasa la mayoría de las veces en lo que corresponde a las constructoras. Hoy en día hay tanta constructora pequeña, ¿te has dado cuenta? Sí, claro. Y no puedo dejar de aprovechar de saludar a Ojana Proyectos, grandes amigos de nosotros que partieron con una constructora hace ¿cuánto tiempo aproximadamente? 3 meses, 4 meses, y tienen una operación que es bastante entretenida. Ojana significa familia y eso es lo que ellos quieren vender y ser una forma diferente de poder llegar al cliente. Así que vamos a dar los tips para todo tipo de empresa que tenga obras o que requiera alguna prestación de servicio a plazo fijo respecto de las personas. Claro. Así que partamos adelante, cuéntanos más o menos. Entonces, continuando un poco con el tema que hemos ido enlazando estos últimos programas sobre derecho laboral, hemos visto el tema de los despidos, hemos visto el tema del autodespido también o despido indirecto, hemos visto el tema de los contratos honorarios. Sí, ese fue entretenido. Y la diferencia que también lo podemos enlazar un poco a esto también. Y la temática de... Partamos por el contrato por obra. Sí, que yo creo que ese es como el más llamativo. Sí, claro. O sea, es llamativo porque es un contrato especial, porque tiene una regulación especial. Es diferente, por ley especial. Exacto. Entonces, este contrato está pensado en trabajos que son de naturaleza temporal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tienen un inicio y tienen una fecha final. O sea, ¿lo podríamos ver, por ejemplo, como con un temporero? Claro, puede ser. Sí, porque uno cuando piensa en contratos por obra, piensa automáticamente en que tiene que ser casi una obligación de construcción. Sí, pero muchos se podrán preguntar, bueno, ¿y por qué no hacerlo por un contrato a plazo fijo? Porque uno nunca sabe cuánto puede durar efectivamente Exacto, la obra. O sea, yo me puedo planificar a 3 meses y puede que la obra me dure 6 meses. Entonces, no está supeditado a un plazo, sino que de cierta manera está supeditado a una condición. ¿Ya? Yeah. O sea, más que la condición es que termina la obra o faena. Ya, entonces vayamos por lo entretenido. ¿Qué significa obra? Y no me digas que nos vayamos a la RAE, porque si no nos vamos a aburrir. En este caso, ¿qué podríamos considerar por obra para que la gente sepa cuándo utilizar este contrato y cuándo no? Sí, por obra o faena estamos hablando de prestaciones de servicios que son esporádicas, ¿ya? O sea, que tienen una fecha de inicio y una fecha de término, y que está relacionada con materias en la cual no se pueda tener un conocimiento fehaciente de cuándo termina. O sea, tenemos obviamente el conocimiento de cuándo empieza, pero no de cuándo termina. Y eso es lo que lo diferencia de un contrato a plazo fijo. De un contrato a plazo fijo. Ya, ahora, para aburrir a la gente un poco en la casa, nosotros en derecho siempre vemos una separación grande entre lo que corresponde un plazo y una condición. El plazo corresponde a un hecho futuro y cierto. Por ejemplo, mañana. Mañana va a ser un día que va a pasar y todos sabemos que va a ocurrir. Sí. Ahora, el plazo, por obra en este caso, es una condición. Es una mezcla entre un plazo y una condición, porque sabemos que va a ocurrir. No necesariamente. Sabemos que la obra, podría no terminar. Por eso es una condición. Sí. Entonces, ¿a qué me refiero yo con que es una condición? Es un hecho futuro e incierto. Sí. Traducción al español. Voy a empezar a construir una casa. Sí. Ya, no sé cuánto me voy a demorar, entonces no puedo hacer un contrato de 3, 4, 5 meses. Podría ser una estimación. Sí, sí, pero para no equivocarme, porque estos contratos son muy complicados para poder renovarlos, ¿qué es lo que yo hago automáticamente? En vez de dejarlo a plazo fijo, lo establezco a contrato por obra. ¿Y qué es lo que ocurre en el camino? Me aburro y no quiero hacer la casa. Puede pasar también de que... me quede sin dinero. Sí, entonces puede existir el caso de que sea una condición. Sí, claro. Ya, entonces... Así, en paréntesis, por si acaso, quiero hacer los saludos correspondientes, me encanta. Claro. A Raiza Zambrano, estamos muy agradecidos de ti, siempre nos estás mirando, muy atenta. La conocimos el otro día, porque yo te comenté en el evento que te perdiste por... ¿Era polola? No. No era polola. Y también quiero saludar a nuestro amigo del sur, de Nova Emprende, don Feliciano
porque siempre te digo Figueroa y es Filgueira. Soy pésimo, pero te queremos, Feliciano. Un gusto que nos estés acompañando también. Y bueno, la idea es que acá si va gente teniendo consultas, por favor, sobre todo los de Ojana, que yo creo que este tema debe ser bastante interesante. Y a todos los que estén relacionados con algún rubro de la construcción o una inmobiliaria, cualquiera que esté relacionado con el mundo de la construcción, este programa les va a servir bastante. Y no solamente construcción, sino también pueden ser faenas. Estamos partiendo desde, obviamente, la parte general, explicar qué es un contrato por obra, cuáles son las obligaciones, etcétera, qué pasa si pasa esto. Pero después vamos a ir un poco más también a lo específico para ir dando tips en ciertas situaciones que nosotros hemos notado con clientes de nosotros, que son constructoras, y que son problemáticas comunes dentro de todas las constructoras y cómo poder solucionar. Porque hemos visto muchas veces que los contratos están mal hechos, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Entonces, lo primero que hay que partir diciendo es que todo contrato de trabajo, independiente sea un contrato indefinido, un contrato a plazo fijo, un contrato por obra, no puede ser generado en base a una matriz básica, una matriz que siempre lo señalamos, que ustedes la pueden encontrar en cualquier buscador de internet. Es que el problema número uno, y siempre lo vamos repitiendo en todos los programas, a pesar de que seamos como aburridos con este tema, es que cuando uno copia algo, es algo que tenía un objetivo determinado. Exacto. Entonces, cuando uno copia algo, puede que el objetivo no sea el mismo. Y eso a la postre te puede traer, pero una cantidad de problemas. Sí. Entonces, es importante, en primer lugar, que sea un contrato tratado de manera específica. O sea, realizado para ese caso en particular. Sobre todo en los contratos por obra. ¿Por qué? Porque cada obra tiene sus propias cualidades, tiene sus propios parámetros. No es lo mismo hacer un contrato por obra para hacer una ampliación que hacer un contrato por obra para hacer un edificio. Obviamente porque las obligaciones propias que tiene cada uno de ellos son completamente diferentes. Pero el plazo, acá es lo llamativo, en ninguna de las dos partes tiene alguna separación. Exacto. Es exactamente lo mismo. Porque acá, entonces es importante señalar de que los contratos por obra, primero, no se pueden renovar. Yo no puedo renovar ni siquiera una vez, a diferencia del contrato a plazo fijo, que lo puedo renovar una vez. Y va a continuar siendo un contrato a plazo fijo, ¿cierto? A excepción de que le hagas otra ampliación y automáticamente... pero esa es la segunda, pero se le puede hacer una. Sí. El contrato por obra no se puede hacer ni siquiera una renovación. No, porque es por obra. Porque es una razón bastante lógica que van a entender fácilmente. Estábamos explicando de que en el contrato por obra no existe un plazo determinado, sino que depende en el momento en que termina efectivamente la obra. Correcto. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿qué pasa si el contrato por obra, no sé, yo lo tenía planificado para 6 meses y se demora 8 meses la obra? Por tanto, el contrato va a ser de 8 meses. Va a seguir vigente. Exacto. Entonces, yo no podría en ese caso, obviamente, poner un contrato a plazo fijo porque... No va a cumplir con los plazos. Ya. Entonces, si yo quiero renovar un contrato por obra, es imposible por el hecho de que como dura por toda la obra, si termina la obra, obviamente termina la obra. El contrato. Sí. No, es que termina con la misma obra el contrato. Exacto, termina con la misma obra. Entonces no depende de una cierta cantidad de tiempo. Yo no puedo hacer un contrato por obra y después hacerle otro contrato por obra para la misma obra. Porque la obra ya está terminada. Por eso es lo lógico. O porque está terminada. Sí, o si no está terminada... Es porque ya no existe la obra. Es porque ya no existe la obra. Y ahí se cumple la condición. Exacto. Entonces, en ese caso yo no le puedo hacer una renovación porque no tiene lógica. Entonces, se puede hacer para las constructoras. Acá vamos a poner un ejemplo clásico que nos pasó con un cliente y adivinen qué pasó. Inspección del trabajo y perdió. Sí. Ya, ¿qué fue lo que pasó? El cliente contrató a estas personas que ponen cerámica, iba a decir ceramistas, sí, pero creo que no es el nombre correcto. Y resulta que terminaron de poner la cerámica y le ampliaron el contrato por obra. Mantuvieron exactamente lo mismo en la cerámica, pero lo mandaron a hacer otro tipo de actividad. Entonces fueron a la inspección del trabajo y obviamente perdieron porque no corresponde. Sí. Se puede hacer entonces, en este caso, para que la gente lo pueda hacer en caso de que ocupe estos contratos, que se haga un contrato por obra y una vez que esté terminada la obra correspondiente, se haga un contrato, por ejemplo, a plazo fijo para una determinada En ese actividad. Caso se utiliza bastante, pero no vendría siendo procedente. Eso. No vendría siendo procedente porque desvirtúa la naturaleza del contrato por obra. Efectivamente. O sea, si yo no he terminado la obra, no ha terminado el contrato. Por tanto, no le podría hacer otro contrato. ¿Ya? O sea, esto es sencillo. El ejemplo que estamos poniendo. Yo pronostiqué mi obra por 6 meses. Me pronostiqué y tengo presupuesto para pagar 6 meses. Remuneraciones por 6 meses.
y me quedan 2 meses. ¿Qué hago? ¿Finiquito y los vuelvo a contratar por un contrato a plazo fijo? No se puede. ¿Por qué? Porque sigue realmente continuando el contrato por obra. No ha terminado el contrato por obra. A pesar de que yo le ponga que la obra durará 6 meses. Da exactamente lo mismo porque... Lo que importa, el objeto del contrato, no es el tiempo, es sino que es la obra. De la realidad. Sí. O sea, en la realidad la obra duró 8 meses y no duró 6. Por tanto, el contrato por obra duró 8 meses y no 6. Por tanto, el segundo contrato a plazo fijo no tendría ningún valor. Porque estás desvirtuando lo que ocurre realmente dentro de la empresa. Correcto. Y eso adivina qué pasa. Precisamente... ¿Causal de autodespido, sí o no? Sí, claro. O despido indirecto, sí, efectivamente. Sí, alguien se está acordando de la casa, esto entonces, ocurre. Este es un problema que lo hemos visto bastante en las constructoras, que primero hacen el contrato por obra y cuando les falta tiempo, le hacen un contrato a plazo fijo. ¿Cómo podría subsanar esto? Al revés. Partimos con un contrato por plazo fijo y después lo desvirtuamos a un contrato por obra porque es largo. Exacto. Entonces supongamos que tenemos una obra que nosotros consideramos que la podemos sacar en 6 meses y después en el trayecto nos vamos dando cuenta que la proyección estaba errada y son 2 meses más. Sí. Y ahí entonces le damos un contrato por obra. ¿Sí? Porque ahí se justifica de que lo que nosotros teníamos planificado para la obra realmente no fue lo establecido, por lo tanto hacemos un nuevo contrato. Sí, que es un contrato por obra. O sea, ahí ya no habría una renovación del contrato por obra, que es lo que no se puede. Habría una renovación de un contrato a plazo fijo. De hecho, técnicamente, si uno se va a quisquear un poquito más, también cambia la obligación. Sí, claro. Entonces sí, claro. Es una cosa completamente diferente. Sí. Entonces es importante también entender de que el derecho se enlaza con todas las otras materias propias de, en este caso, el ámbito de la construcción. O sea, pero para que lo hagamos más simple. La gente de repente piensa en nosotros, y es verdad, es como una cosa que se llama de formación profesional. Hablamos con términos pomposos, jurídicos, plazos, conclusión, claro, etcétera. Pero para traducirlo y hacerlo un poco más simple, el derecho es súper lógico. Aunque ustedes no lo crean. Quizás no con las palabras rimbombantes que de repente utilizamos, como rimbombante, pero sí es súper lógico en el sentido de que cuando uno dice contrato por obra, lo que tienen que entender es que no hay plazo, no hay tiempo. Si la obra se demora 2 semanas, duró 2 semanas y no se puede alegar. Sí, si claro, el contrato duró 1 año, bueno, se tiene que respetar el plazo de 1 año. Exacto. Si es a plazo fijo, como bien dice el nombre, es a plazo fijo. Ahora tengo una pregunta bastante interesante que quizás la gente pueda preguntarla y creo que le gané a Feliciano. Pero ¿qué ocurre, ya que ando con la malta hoy día? Contratas a una persona, mujer, ¿sabes cuándo es la pregunta, no? Sí. Contratas a una mujer por contrato de obra. Ya. Y durante la mitad queda embarazada. Ya. En este caso, se debe respetar el fuero maternal. Maldadoso. Sí. En este caso se debe respetar sí o sí el fuero maternal. ¿Ya? O sea, en cualquier tipo de contrato de trabajo, la protección a la maternidad va sí o sí. Creo que tenemos problemas técnicos. Va sí o sí el tema de la protección a la maternidad. Por tanto, se debe respetar el fuero maternal. Y el contrato continuará en la misma forma que está establecido. Acá nos están soplando, así que si miramos con cara sorprendidos, yo iba a decir... es que está muy bueno, así que por favor espérenos un minuto y volvemos inmediatamente. No, yo no me quiero casar con esas palabras. Mira, yo no voy a decir qué dice ahí, yo no lo voy a decir, pero en el 95% de los casos concuerdo completamente. Sí. Lo mantendremos ahí. Pero lamentablemente... me van a pegar. Lamentablemente, o sea... Se están cortando las transmisiones. ¿Cuál es el tema? Que si un contrato por obra... una mujer queda embarazada, contratada por obra, el contrato va a continuar hasta que termine el fuero. La única forma de poder despedir a esa persona es por otra de las causales que están en el 159, 160 o 161, que no sea la terminación del contrato y que se tenga que hacer un desafuero. Tiene que hacer un desafuero judicialmente. Ya, entonces, ¿por qué te hice esa pregunta? Para todas las mujeres que tienen un contrato por obra o a plazo fijo que también aplica de la misma forma y quedan embarazadas, no se preocupen en caso de que les diga el empleador es que tu contrato llega... No despedir, sino que tu contrato llegó hasta esta fecha, sí, claro, así que quedaste literalmente en el olvido. No, sí. En los casos de contrato a plazo fijo y en los casos de los contratos es por obra, y si es una mujer que queda embarazada, tiene derecho a todo lo que le corresponde a la asistencia social que está establecido en los derechos propiamente tal del Código del Trabajo. Sí. Medio feedback, muchas gracias. Ya, mira, tenemos una pregunta de Feliciano y que me parece bastante atingente. Bueno, ya quedamos claros en que... no palabras rembombantes. Sí, ya quedamos claros en que la mujer, en caso de quedar embarazada en un contrato a plazo o en un contrato por obra, se debe respetar el fuero maternal, o sea, el contrato continúa. ¿Ya? Y no hay posibilidad, a excepción de que exista alguna de las otras causales establecidas que provoque el desafuero, que pueda provocar el desafuero. En eso, hasta ahí
Estamos claros, ¿cierto? Oye, yo pedí 2 cafés y tú dijiste que no te iba a tomar uno. ¿Te tomaste los 2? Bueno, perdón, y tenemos la pregunta de Feliciano. Que dice, ¿qué pasa si la obra era construir una primera etapa? ¿Ya? Por ejemplo, sin terminar pintado. Posteriormente, en el camino, el cliente quiere terminar la casa completamente. Como constructora, ¿qué debo hacer con el primer contrato? ¿Un anexo para finalizar la casa o un nuevo contrato? O sea, a la hora de crear el contrato propiamente tal, uno tiene que tener y establecer cuáles son las condiciones, cuál es la obra propiamente tal. Y el objeto de la obra es uno y se cumple. Al momento de existir una nueva obra, que a pesar de que en lo único uno considere que es completo, realmente no lo es. Son 2 objetos diferentes. Ya. Este es un tema bastante interesante porque ya estamos hilando fino. Hilando fino. Sí. Pero para explicarlo bien en sencillo. Para la ley laboral no existen las etapas de la construcción. Por eso. Por tanto, no es necesario ni hacer un anexo del contrato, ni tampoco es necesario hacer un nuevo contrato. Es el mismo contrato, es lo que explicábamos al principio. Primacía en la realidad. Si la obra comprende desde el inicio al final. ¿Ya? O sea, si mi obra es, en este caso, construir una casa, la casa es hasta que termine la casa completamente. ¿Cierto? Técnicamente hasta que el cliente dé el visto bueno. Porque lo que quería hacer la diferenciación es que, a pesar de que son objetos diferentes, la obra va a terminar cuando el cliente reciba. Exacto. ¿Sí? Cuando se haga la recepción. Entonces, cuando se haga la recepción final, realmente termina la obra. Si la obra se entrega al cliente y después pasa un poco de tiempo y el cliente quiere hacer un cambio, es una nueva obra. Entonces, habría que esperar a que el cliente reciba la obra correspondiente y se termine el contrato. Eso deben hacerlo contractualmente. Porque si llega... No con un anexo. No. Si llega, por ejemplo, el cliente, entonces ustedes firman un contrato de prestación de servicios de constructora, ¿cierto? Sí. Donde están las obligaciones, donde ahí aparece cuál es el término de la obra. Efectivamente. ¿Ya? O sea, en qué corresponde a la obra. Entonces, en el caso que puso Feliciano, por ejemplo, incluye hasta la obra gruesa. Sin terminaciones. Por eso, y ahí terminó el contrato. Ahí terminó el contrato. Y Por ende, es importante de que se haga un contrato de prestación de servicio, que es el error que siempre se comete, no lo hace. Ojo, y no solamente eso, importa mucho cuando uno se esté con los contratos, sobre todo con los clientes o con las mismas personas que van a trabajar, establecer hasta el fondo cuáles son las obligaciones puntuales de la persona que va a desempeñar el trabajo. ¿Qué es lo que considera como obra? Por eso, o sea, ¿cuál es la obra? Termina con la entrega de la obra gruesa, significa que no hay pintado, no hay terminación, no hay absolutamente nada. Si no, es una nueva obra. Efectivamente. Porque claro, si es una nueva obra, no sirve un anexo porque ya el contrato terminó. Se cumplió. Tiene que ser un nuevo contrato. Entonces, en ese caso, debe finiquitar el contrato anterior por el término de la obra. Terminó contrato, sí. Termina el contrato con la formalidad correspondiente. Y posteriormente un nuevo contrato estableciendo las nuevas. Que es una nueva obra. Sí. Pero para eso tenemos que enlazar el contrato de prestación de servicio de la constructora con el cliente, donde debe quedar muy claro cuál es la obra, hasta dónde llega la obra. Porque es la única forma que va a tener el dueño de la constructora de probar ante una demanda laboral que terminó la obra. Sí. Y que por ende, por eso se hizo el despido. En realidad no hay esa intención de renovar el contrato por obra, porque no es una renovación. Por eso, ¿cuál es el problema? La gente cuando hace estas modificaciones que pregunta bien Feliciano, es que dice, ¿sabes qué? Ya te pagué por esto, pero realmente quiero la casa pintada. ¿Por qué no le agregáis esto? Y queda todo de palabra. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se fue un trabajador, se dio cuenta que la gente sigue trabajando, lo dejaron afuera, va a la inspección del trabajo, dice, ¿sabes qué? Yo tenía contrato ¿cómo se llama? Contrato por obra. Y la obra continúa. No ha terminado. Ojo, estoy finiquitado porque la obra terminó. Adivina qué ocurre ahí. Nulidad del despido, obviamente. Y se tienen que pagar a las personas. Despido injustificado. Y después los recargos correspondientes. Ya lo hablamos. Entonces, lo importante siempre, establezcan con el cliente y establezcan con las personas que van a trabajar para ustedes, siempre, cuál es el objeto y obligaciones del contrato. Si el contrato acá uno piensa, como decís tú recién en Google, uno saca un contrato y tiene un contrato que lo va a asegurar. Sí, claro. No es así. Por eso hay que ser bastante inteligentes a la hora de tomar un contrato. Entonces, Feliciano, en este caso, suponiendo de que hubo una escrituración correcta del contrato de prestación de servicios con el cliente, donde se dice que el término de la obra va a significar el término de la obra gruesa. O sea, falta todo el trabajo fino. Exacto. Terminación, las terminaciones. Faltan las terminaciones, pero el contrato llegaba hasta ahí, el contrato de prestación de servicios con el cliente. En ese caso yo tengo cómo acreditar de que terminó la obra. Por tanto,
Si después el cliente me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría igual terminar, que tú también me hagas ¿Las terminaciones? Las terminaciones. Ya, nuevo contrato. Nuevo contrato, no un anexo porque el otro ya terminó. Sí, se cumplió. Exacto. Y tengo cómo probar de que terminó. Porque si no tengo cómo probar que terminó, realmente la obra se entiende hasta la conclusión completa de la obra. Para que se entienda en la casa y en español simple. Supongamos que ustedes están arrendando una casa y la arrendan felices 2 años. Y se van de la casa, la entregan, terminación del contrato de arriendo, y ustedes van a arrendar una nueva casa, que ojo, es del mismo dueño. Pero no pueden hacer un anexo de contrato porque el objeto del contrato de arriendo es otra casa. Exacto. Es en otra comuna, es en otro lugar. Por eso en ese caso se puede hacer un nuevo contrato y no se entendería que la obra no ha finalizado, ¿ya? Porque tampoco la ley define cuándo termina la obra. Efectivamente. ¿Ya? Y hay uno que tiene que hacer como abogado, ir directamente ¿y sabes dónde definimos? ¿Cómo corresponde el definir? En la RAE. Nosotros tenemos que buscar terminación. No. Y no tanto por el tema de eso, sino que más que nada el hecho de que es el propio contrato de prestación de servicios que tiene el dueño de la constructora con el cliente, es el que va a definir cuál es la finalización de la obra, cuándo termina la obra. Y eso cuando se prueba siempre al momento que se le entrega al cliente con el visto bueno. Por eso siempre ahí digo, está firmado por ambas partes, se firmado con anterioridad obviamente a la contratación de la persona. Por tanto, el trabajador tenía conocimiento de que la obra terminaba con X momento. Y en caso de que después el cliente le solicite al empleador, en este caso, aumento de trabajo, una obra nueva, y si el empleador no quiere contratar a las personas que tenía anteriormente, no está obligado. Ahora bien, hay que hacer un alcance. No se puede contratar por obra, por ejemplo, es un caso que pone incluso la Dirección del Trabajo como ejemplo. Si a mí me contratan como constructora, me contratan para construir una carretera de 100 kilómetros, ¿ya? Pero yo hago contratos por obra por 10 kilómetros a cada trabajador. No se puede. No se puede, es por la obra completa. O sea, a mí mi contrato dice que yo tengo que construir 100 kilómetros de carretera, la obra son 100 kilómetros de carretera. Porque tiene una vinculación directa con la obra que se le encomienda a la persona versus la que el empleador le encomienda a su trabajador. Por eso aquí se da el caso de lo mismo que le comentábamos a Feliciano, de que depende mucho del contrato de prestación de servicios que se realice. Porque ahí es donde yo voy a establecer cuál es la obra que voy a realizar. Ahora, ¿qué ocurre si el cliente dice que quiero hacer una carretera de 10 kilómetros? La terminamos y después quiere otro aumento, otro empalme de 10 kilómetros. Y después ahí vendría siendo una nueva obra. Y ahí, por eso, si el cliente lo puede parcelar, pero el empleador no lo puede parcelar. Con los trabajadores. Efectiva, para que se entienda por si acaso. Eso es súper importante. Mira, Felipe Tapia, un saludo, Felipe. De hecho, nos faltan saludos a Mauricio Romero, que también nos está viendo. Sí. Muchas gracias. Siempre nos está viendo. Y te recuerdo que tenemos una linda reunión nosotros a las 3:30. A las 4. 3:30. 3:30. Sí, 3:30 nos informan por interno. Sí, 3:30. Aquí en el Centro de Operaciones para 40 Semanas, que es un reality show que nosotros estamos realizando en estos momentos junto al Club de los Emprendedores y un panel de expertos para potenciar los nuevos emprendimientos que Chile está sacando. Así que, bueno, momento de propaganda, así que ya, volvamos al punto. Volvamos a la pregunta de Felipe. Pregunta, ¿se pueden hacer anexos de traslado cuando el trabajador tiene un contrato por obra? ¿Y cuál es la diferencia entre un contrato por obra y uno a trato? Buena pregunta. La primera pregunta es simple. En todos los contratos de trabajo, independiente sea un contrato indefinido, un contrato por obra, un contrato a plazo fijo, no se puede hacer ningún traslado se puede hacer solo cuando no cause un menoscabo para el trabajador. Por ejemplo, estoy trabajando en la comuna de Santiago y vivo en la comuna de Santiago. Me queda camino 2 cuadras y estoy en mi trabajo. Y resulta que me quieren cambiar a Las Condes. ¿Ya? A una obra de Las Condes. En ese caso no podría hacerse el cambio. Por algo súper lógico. Por algo súper lógico, porque ahora va a tener que incurrir en un gasto de transporte. Por tanto, eso se... Un menoscabo. Estamos hablando de un contrato de trabajo normal. No. En cualquier contrato de trabajo. Da lo mismo si es por obra, plazo fijo. No se puede hacer traslado del lugar de trabajo del... Más simple, para que se entienda. Acá el contrato es por obra. Y la obra está identificada en el contrato. Sí. Si dice traslado a otra obra, es otro contrato porque el objeto cambia. Y tendría que finiquitarlo por alguna de las otras causales
No, o sea, o puede ser el mismo trabajador que renuncia a esta obra, pero que el empleador lo va a contratar en una nueva obra. Porque va a tener mejor salarial. Pero no existe como traslado. Sí, traslado no puede ser. No podría ser un anexo por traslado. Porque la obra es determinada. La obra tiene que ser determinada, no determinable. Sí. Entonces no se pueden hacer anexos por traslado propiamente tal. ¿Ya? Y la otra pregunta, la diferencia entre un contrato de obra y atrato. ¿Qué es lo que pasa mucho en las constructoras? Que yo de repente tengo que poner cerámicas en una determinada obra. Sí. Por poner un ejemplo. Y resulta de que no voy a contratar a alguien para que me ponga una cerámica. Sino que netamente hay una persona que se ofrece a realizar ese servicio. Y que ahora lo vamos a enlazar con lo que hablamos la semana pasada de los contratos honorarios. Efectivamente. Cuando yo contrato a una persona natural, no una persona jurídica, no una empresa, no un subcontratista. No a Ojana. Claro, contrato a una persona natural que me dice, no, mira, yo te coloco la cerámica, me demoro 3 semanas. Ah, listo. En ese caso no hay relación laboral, está prestando un servicio. Por tanto, ahí no corresponde un contrato de trabajo, sino que corresponde obviamente la boleta de honorario, la factura, dependiendo si es una empresa. Que ojo que puede haber también un contrato de prestación de servicios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre mucho en las constructoras? Que ese personaje que yo contraté para que me pusiera las cerámicas externo, trae 2 maestros más para ayudarlo. ¿Subcontratista? En ese caso, él se convertiría en un subcontratista. ¿Ya? Por tanto, es un contrato de prestación de servicio con esa persona, la cual esa persona debe, en este caso la constructora, velar porque le haga contratos de trabajo a los que vienen a trabajar con él, porque si no, podría tener el problema del tema de la subcontratación. Ojo, vamos a hacer, o sea, no sé, te lo pregunto, ya que acá estamos al aire, sí, claro, con la idea sobre la marcha. La próxima semana tenemos que informarle que nosotros invitamos a la constructora Ojana para que hable de su experiencia propiamente tal en todo lo que es este tipo de contratos, todo este tipo de movimiento. ¿Y te parece que hablemos con ellos el tema de la subcontratación? Sí, claro. Yo creo que con eso vamos a terminar todo lo que corresponde al ciclo propiamente tal de constructora. Sí, claro. Entonces, lo que quería explicar yo con esto es el hecho de que ya, para responder un poco la pregunta bien en concreto, la diferencia entre un contrato por obra y uno a trato es que el contrato a trato no existe propiamente tal. No está definido. No es un contrato a trato. No existen los contratos a trato. ¿Ya? Es un mal uso de formas legales que no existen. Es una ficción. O sea, es algo inventado. Yo estoy tratando de entender un poco a qué se refiere con un contrato a trato. Yo, por lo que he visto, te encomiendo esto. Se refiere, mira, ¿sabes qué? Llega la persona de la constructora, hola, mira, vengo a ofrecer mi servicio y yo pongo cerámicas. O lo otro, necesitamos un peoneta para sacar los escombros en carretilla. Ya, 20 lucas diarias, listo, es un contrato de trato. Claro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí realmente? Pero hay que distinguir ciertas cosas. Que es lo que explicamos el programa pasado. Resulta que si hay relación laboral, independiente cuál sea el contrato que yo le haga, hay contrato de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado en la pequeña distinción que tiene el hecho de que si al caballero que yo le dije, ya, tú hazme la cerámica ya que me lo ofreciste como un servicio, en ese caso, claro, habría un servicio, pero él no está obligado a cumplir horarios. Él está obligado, por ejemplo, por el contrato de prestación de servicio, a terminar. Por ejemplo, no sé, si él me dijo 3 semanas, lo ponemos en el contrato que se va a demorar 3 semanas en hacerlo. Yo no lo puedo controlar horarios y no lo puedo mandar así como, oye, ahora anda a hacer el piso 2. Oye, ¿y respecto a la seguridad de esta persona? Sí, no, en ese caso siempre se deben cumplir con todas las medidas de seguridad y de prevención de riesgo que estén en el contrato. En el manual en el reglamento interno. Por eso, en el mismo contrato que acuerda que el contrato trae el reglamento interno. Sí, así que tiene que cumplirse. Ya, pero volviendo entonces al tema, mientras no haya subordinación y dependencia, que es lo que nosotros estábamos recién conversando, puedo hacer un trato con alguien, pero ese trato tiene que constar por lo menos por una prestación de servicios. Un contrato de prestación de servicio y las respectivas boletas de honorario o factura en caso que se dé. En el plazo que se queda por pagar. Exacto. Y con eso estaría bien siempre y cuando realmente no haya subordinación e independencia. Entonces, consejo, no le pidan a las personas con las que están por trato ni horario ni órdenes directas, sino que le encomienden una determinada misión. Y hagan el contrato de prestación de servicios para que se conviertan en un subcontratista. Y pidan la boleta. No, y lo otro es velar, porque si esa persona va a venir con 3 personas más a ayudarlo, que esas personas tienen que tener contrato de trabajo. Porque si no, el problema lo voy a tener yo que los contraté. ¿Por qué? Porque en el modelo de subcontratación, que lo vamos a hablar bien la próxima semana y en detalle,
yo también soy responsable de lo De que las hagan personas. de los trabajadores De los de mi subcontratados. subcontratista. Y eso no ha pasado. Y eso duele. Entonces, por eso deben tener mucho ojo con eso. ¿Ya? ¿Vienen más preguntas? Sí. Al fin, ¿sabes que nos hacía falta un programa con muchas Con preguntas? muchas preguntas. Ya, entonces se nos hace la otra pregunta, que es: ¿el contrato de obra debe ser firmado formalmente ante notario? No es necesario. Lo único que pide la ley es que sea por escrito y en el plazo que establece la ley. Ahora, si está bajo notario, igual es bueno, no es Sí, malo. sí, claro. Todo lo que suma en este caso es bueno. Pero el mínimo es que sea por escrito, nada más, y firmado por ambas partes. Ya, ahora voy yo. Amigos, normalmente y en buen chileno se hace un contrato por obra, conforme a un sueldo base, pero en la vida real, sobre todo en el sur, el trabajador obtiene un sueldo base en un trato, por lo general, un sueldo mayor. ¿Qué ocurre si el empleador paga el sueldo base, paga las imposiciones, pero no cumple con lo tratado mediante palabra al trabajador? ¿El trabajador puede hacer algo? Sí, aquí tenemos un claro ejemplo del principio de La primacía de la realidad. Y sobre todo en el tema de la prueba cuando se paga por depósitos. Exacto. O sea, supongamos, yo tengo un trabajador por obra y le pago 300.000 pesos, o sea, el mínimo, en el contrato, que ese es su sueldo base. Base, ¿sí? Entonces yo por debajo o por fuera le pago 300.000 pesos más. Sí. ¿Ya? La realidad es que ese trabajador gana 600.000 pesos y no 300.000 pesos. Por tanto, él podría demandar perfectamente Para de que se ajuste. Para que se ajuste. O sea, se paguen las imposiciones por los 600.000 pesos y no por los 300.000 pesos. Si yo lo llego a despedir, ese despido va a ser nulo. Como va a ser nulo, se le van a deber todas las remuneraciones e imposiciones del Por tiempo todo el tiempo que intermedio lleva. hasta la convalidación del despido. Y puede ser causal también de despido indirecto por incumplimiento de la O obligación sea, de es contrato. importante, como nos cuenta nuestro amigo Feliciano, que a todo esto él es del sur. Del sur, sí. Y ahí ocurre un mundo completamente diferente. ¿te Sí, das cuenta? o sea, allá se da mucho el tema de Trato y verbal. todo verbal. Es algo que hay que tratar de ir cambiando porque perjudica tanto al trabajador como al empleador. Y tenemos que recordar que en el caso chileno, nuestra legislación aplica a todo el país, la Exacto. misma. No es como en Estados Unidos que cada condado, te has dado cuenta, Ahora, tiene su propia- distinto es que yo en el contrato de trabajo estipule que va a tener un sueldo base Y un variable. y un variable, pero está estipulado y Se se tiene que pagan imposiciones también por ese proporcionales. variable. Y se tiene que establecer la forma en que se va a pagar ese Y proporcional. que se va a calcular ese proporcional. Exacto. Entonces todo va a depender un poco del contrato, pero si no está en el contrato y esa palabra, es un problema gravísimo para el empleador. Porque de llegar a demandar y de que llegue a probar Que va a ser fácil. que es fácil, que realmente no se le pagan 300, se le pagan 600, hay nulidad al despido injustificado, se van a tener que hacer las indemnizaciones con los recargos correspondientes y además del pago de las cotizaciones previsionales retroactivamente por el total del sueldo real. ¿Por qué? Porque es La la aplicación del principio de primacía de la realidad. Entonces, no vale la pena hacerlo ni intentarlo, así que absténganse a hacerlo, por favor. Sí. ¿Alguna otra pregunta aprovechando, ya que están ahí atentos? Me parece que no hay ninguna otra pregunta Sí, respecto al... ahí hemos ido poniéndolos todo el día, así que continuamos. Bueno, entonces pasemos ahora al contrato a plazo fijo. ya vimos todo. Empezamos enlazando de que un muy buen tips para las personas que tienen constructora es el hecho de que partan con un contrato a plazo fijo. A ver, ¿a dónde quiero llegar con esto? Hace un momento te comentaba de que la pega del abogado o el trabajo del abogado se tiene que relacionar mucho con las otras áreas de cualquier empresa. Correcto. Ya sea el área contable, el área, no sé, en este caso de las constructoras, el área de planificación, de ingeniería. ¿Por qué? Porque yo, abogado laboral de la empresa, o abogado asesor de la empresa, o el área legal de la empresa, tengo que ir donde el ingeniero y decirle, ¿cuánto va a demorar esta obra? 6 meses. Ya. ¿Se terminan siempre en 6 meses? No. No. Puede durar quizá un poco menos o puede durar más. La regla general es que Por siempre lo se general dura equivocan y más. siempre son 2 Siempre meses. hay algo más, siempre hay un problema, etcétera. Ya, supongamos 2 meses más, 8 meses. Entonces yo planifico el contrato de todos los trabajadores que voy a contratar por 8 meses, sabiendo que la obra puede ser de 6. Entonces, ¿qué hago? Un contrato a plazo fijo, Un contrato a plazo por fijo, 6 meses y y si me posterior falta tiempo, por el obra. contrato por obra. Y no se desvirtúa absolutamente nada. Porque ¿qué hacen las constructoras? Lo hacen Al revés. ¿Ya? Y ahí, por lo general, tienen problemas. O sea, no, y más allá de eso, mira, supongamos, contrato a plazo fijo, perdón, el contrato por obra, y faltó tiempo, y fueron 6 meses. Y dice ya, un contrato a plazo fijo, un mes más.
y la cuestión terminó en 5 días. ¿Hay que pagarle 25 días igual? Exacto. Porque están obligados a pagar. Por eso es importante la planificación y tiene que haber esta relación entre el área legal de la empresa y el área que está de planificación. ¿Por qué? Porque yo necesito saber para hacer qué tipo de contrato es el que voy a hacer, por cuánto tiempo lo voy a hacer y en qué condiciones lo voy a hacer. Otra pregunta de Feliciano Filgueira, que creo que está bastante interesado en el tema, sí, por Nova Constructora. Ahí tenemos una constructora en el sur, el día que queramos hacer nuestra casa de reposo. Ojalá y en Pucón. Así será. Uno decreta, Dios dispone y que todo salga bien. Ya, la pregunta del socio de la constructora Nuevo Espacio dice: por los contratos por obra menores a 30 días, ¿es necesario firmar ante notario? Bueno, como te mencionamos anteriormente, no es necesario firmar ante notario. La firma ante notario, o la escritura pública más bien, más que la firma ante notario, que es la diferencia, porque tú puedes firmar ante notario un instrumento privado y sigue siendo un instrumento privado. Aconsejamos hacer, por lo general, los contratos de prestación de servicio, ojalá puedan hacerlos todos por escritura pública. ¿Por qué? Porque es un título ejecutivo perfecto, que es algo que podríamos explicar después. Pero tiene un mejor valor, por decirlo de un probatorio. Bien simple. Sí, probatoriamente es mucho mejor. Pero la ley no exige hacer ninguno de estos contratos, ni el contrato de trabajo, ni el de prestación de servicio, ni siquiera ante notario. Yo puedo hacerlo perfectamente, un contrato privado, lo firmamos incluso, si quieren, en una servilleta, mientras esté firmado por ambos. Y cumpla partes con el objeto y tenga las estipulaciones y ojalá sea lo más detallado posible y establezca obligaciones y derechos de cada parte. Qué grande la servilleta. Entonces, no tiene que ver con obras menores o con obras mayores. Es por la obra. Cada uno saber de que si algo chiquitito y realmente no requiero hacer un contrato escrito y gastar el tiempo en eso, no hacerlo. Nosotros aconsejamos de que siempre lo hagan por escrito. Es que lo aconsejamos siempre, porque nos ponen... Oye, vamos a hablar todo el día juntos. Aunque no sé, por ejemplo, aunque vaya a poner solo un techo de una casa, hacer una reparación, por ejemplo. Sí, mano. Ya, pero aunque sea sobre 30, o sea, menor a 30 días, igual se tiene que hacer porque es la obra. Sí. Y recomendamos... O sea, es lo recomendable. Sí, recomendamos que se haga ante notario por una pura cosa. Nosotros estamos chipeados, por decirlo de alguna forma, estamos preparados para el peor de los casos. ¿Y cuál es el peor de los casos? Que no se pague. Rectificó la pregunta, Felicia. Dice, perdón, la pregunta era si era necesario firmar finiquito por una obra menor a 30 días. Siempre que haya contrato de trabajo para terminar la relación laboral, tiene que haber un finiquito obligatorio por ley. Un finiquito. Y tiene que haber, en este caso, una carta de despido 3 días después de la separación del trabajador por el término del contrato. Porque terminó la obra. Porque terminó la obra. Sí. ¿Ya? Entonces termina la obra, tengo 3 días para enviar la carta. O sea, ya puede ser que la firme él, se la envíe por carta certificada con copia de la inspección del trabajo. Sí. Listo. Si yo cumplo esos requisitos, listo. Después obviamente el finiquito. Estamos listos. Siempre es necesario el finiquito cuando hay contrato de trabajo. Siempre. Aunque sea menor a 30 días. Sí, correcto. En el caso que no, que se haga un contrato de prestación de servicios. Y ahí es diferente porque cuando se cumple la prestación de servicios, automáticamente se entiende terminado. Así que ahí está la pequeña diferencia. Ahora, vale la pena hacer la diferenciación, obviamente, entre conviene hacer un contrato por obra o un contrato por prestación de servicios. Nada más que eso. Entonces, ahora respecto a los contratos a plazo fijo. ¿Ya? ¿Se pueden renovar? Sí. Solo una vez. Una vez. El contrato a plazo fijo, la duración máxima es de 1 año. Yo no puedo hacer un contrato a plazo fijo por más de un año. Si yo lo hago por más de 1 año, automáticamente se entiende indefinido. Indefinido, ¿cierto? Ya. Hay una excepción respecto al plazo 1 año. Pueden ser 2 años en caso de trabajadores profesionales o técnico profesionales. ¿Ya? Pero eso, la idea es que yo lo deje bien acreditado en el contrato de trabajo, para después no tener problemas más adelante respecto al tema. Ojo, también una pregunta bastante interesante de Felipe Tapia. Nuevamente, teniendo múltiples proyectos dentro de la misma ciudad, ¿puedo con un contrato a plazo fijo trasladar a los trabajadores de una obra a otra sin la necesidad de finiquitarlos y volverlos a contratar? Esto en relación a que los trabajadores cumplen con una tarea similar, pero en distintas obras. ¿Se puede utilizar el anexo de traslado? ¿En un contrato por obra? No. En un contrato a plazo fijo, siempre y cuando no afecte o menoscabe al trabajador y cumpla con todos los requisitos establecidos por ley, sí se puede. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una obra, terminó y lo mando a otra obra, tengo que finiquitar y hacer un nuevo contrato? Y un nuevo contrato porque es una obra distinta. Ahora,
¿qué es lo que yo aconsejo? Y que lo hemos aconsejado bastante, sobre todo hay, no sé, cuando tú encuentras que tiene un trabajador que es súper bueno, no falta, llega la hora, que es bastante difícil encontrarlo sobre todo en el ámbito de la construcción, hay que decirlo. Ponlo en planta fija. En ese caso, hazlo un contrato indefinido. Sí, porque lo voy a usar siempre. Lo voy a usar siempre y te evita tener que hacer a cada rato un contrato por obra, un contrato por obra, un contrato por obra. ¿Ya? En distintas obras, obviamente. O distintos contratos a plazo fijo, porque después igual va a pasar a ser indefinido. Técnicamente, el consejo que damos es premiar a los trabajadores que cumplen con una función correspondiente de buena forma. Y no castigarlos porque es por obra o que se vaya usando puntos. No, la idea es pagar las cotizaciones correspondientes. O sea, el anexo de traslado puede estar estipulado en un contrato indefinido o en un contrato a plazo fijo, estipulado si es que existe esa opción en el contrato de trabajo. Ya porque está en la naturaleza, si se puede entender. Y ahora, no puedo obligar al trabajador a firmar una modificación del contrato que le va a causar un menoscabo. Sí. Y el trabajador puede demostrar que el menoscabo puede ser un millón de cosas. Por tanto, el traslado no depende del empleador, depende realmente del trabajador. Que diga que sí y está de acuerdo. Que está de acuerdo y que no le causa ningún menoscabo o perjuicio. Sí. Entonces, esperamos que eso haya podido responder la pregunta correspondiente a Felipe. Pero respecto a trasladar a los trabajadores de una obra a otra, sí se puede. Sí se puede, pero siempre hay que finiquitar, obviamente, y tiene que haber terminado la obra. Y ojo, en un contrato a plazo fijo. Sí, no puede ser. En el contrato por obra, en el contrato por obra primero tiene que terminar la obra. Y posteriormente a eso, una vez finiquitado, un nuevo contrato de obra. Contrato por obra. O faena. Exacto. Ya, continuamos entonces. Continuamos entonces con el contrato a plazo fijo. Entonces dijimos que no puede ser de más de un año. Porque si no se entiende automáticamente que es indefinido. Es indefinido, ¿cierto? A pesar de que esté en el papel y esté bonito y esté timbrado ante notario, no tiene ningún valor. Y puede ser hasta 2 años en caso de profesionales y técnico profesionales. Como por ejemplo, en el contrato. Como dice el código, un geomensor. Claro, no sé, o un ingeniero en... Un abogado. Un abogado. Un médico incluso. Exacto. Sí. Ya. En ese caso puede ser hasta 2 años. 2 años. Ya. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede terminar el contrato a plazo fijo? O sea, ¿o en qué caso se entiende un contrato indefinido? Cuando se renueva una segunda vez. Se renueva una segunda vez. Indefinido. El tercero es indefinido, aunque diga que lo que diga. ¿Sí? Está exactamente lo mismo, es indefinido. El otro tema, y que es cuando no se puede renovar, es el hecho de que yo dejé pasar el plazo. Supongamos que el contrato dice que yo le avisaré con 1 semana de anticipación. Que se renueva. Que se renueva o no se renueva su contrato. Y no se dice nada y el plazo sigue y no se dijo nada. Y la persona siguió trabajando. Yo sabía. Y el trabajador sabía. Y el trabajador sabía. Por tanto, ese ya no admite renovación. Eso automáticamente se entiende indefinido. Indefinido. Aunque haya habido solo un contrato a plazo fijo. ¿Ya? Entonces, la primera opción para que pase indefinido es que 2 contratos sucesivos. Sí, 2 contratos sucesivos. Empieza a correr el primer día del tercero, supuestamente, indefinido. Cumplido el plazo del plazo fijo y no se hace nada, automáticamente se entiende indefinido. Aunque sea un contrato de 30 días. Sí. El día 31 fue a trabajar y yo no dije nada y sabía. Listo, indefinido. ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos recomiendas a las personas que están viendo los contratos a plazo fijo? Porque técnicamente, a mi parecer, en todos los casos. ¿Cómo, perdón? ¿En qué casos tú recomiendas el contrato a plazo fijo? El contrato a plazo fijo es recomendable casi primero como un contrato a prueba. Cuando no tengo conocimiento de cómo trabaja la persona, si cumple el horario. Exacto. Ojo, con este contrato ¿hay subordinación y dependencia? Sí, claro. O sea, tienen que hacer caso y cumplir horario. Contrato a plazo fijo, contrato por obra, contrato indefinido, hay relación laboral directa. A diferencia de el contrato de prestación de servicio, de que no hay relación laboral y tampoco hay subordinación ni dependencia por ende. Mira, Feliciano nos pregunta, ¿qué ocurre si tengo un trabajador a plazo fijo contratado por una empresa y esta empresa pertenece a un holding de un dueño? ¿Puedo destinar labores a este trabajador? Realizar trabajos a otras empresas del holding sin menoscabar su integridad, por ejemplo, un contrato a plazo fijo de secretaria. Me gustaría recomendación de cómo deben tener regularizados los grupos de empresas. Si yo estoy contratado por empresa A y me mandan a hacer servicios por la empresa B, no se puede. A excepción, acá estamos jugando con lógica, ¿sí? Que la empresa A sea una empresa que esté constituida como una prestadora de servicios y que haya un contrato de prestación de servicios. O sea, la solución es que el holding, o sea, quien maneja estas distintas empresas, sea una empresa propiamente tal que tiene la mayor participación mayoritaria en las otras empresas
y yo lo contrate por la empresa principal. Entonces yo la puedo hacer participar aquí, la puedo hacer participar aquí, porque yo soy parte de todas. Multiroot. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema de los holding a nivel laboral? Existe la figura de la unidad económica. O sea, ¿qué quiere decir? Si el trabajador es despedido injustificadamente por necesidades de la empresa, por la empresa, yo tengo la empresa A, la empresa B, la empresa C, la empresa D, y lo contraté por la empresa A. ¿Ya? Y lo despedí injustificadamente. Va a ser responsable la empresa A, la empresa B, C y D solidariamente. ¿Qué quiere decir eso? De que yo le puedo exigir el pago de mis indemnizaciones a cualquiera de esas empresas. Y cualquiera de esas me tiene que pagar el total. Concuerdo. Por tanto, en ese caso vendría siendo más un problema que una solución. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución según yo? Crear una empresa que preste servicios, se contrata por esa persona y se hace subcontratación, que es lo que estábamos hablando en estos momentos. Entonces, lo ideal para tener regularizado es lo que mencionaba Abner. Ojalá que te haya quedado claro, Feliciano. Y nosotros creamos empresas también. Sí, claro. Y ya, continuando un poco con el contrato a plazo fijo para que vayamos después... Cerrando, porque ya nos quedan 5 minutos. Aprovechemos para terminar el tema bien. Ya. Ya, entonces dijimos que el contrato a plazo fijo no puede durar más de 1 año, 2 años en ciertos casos, que son los profesionales o técnicos especializados. En ese caso puede durar 2 años, máximo. Ya. ¿Qué pasa si yo hago 2 contratos a plazo fijo, uno de 30 días y otro de 60 días? El tercero pasa a ser indefinido independiente que no haya pasado un año. El año, sí, concuerdo. Si yo tengo un contrato a plazo por 30 días y vengo a trabajar el día 31 y el empleador me sigue mandando trabajo y ningún problema, pasan 2 días. ¿No se dice nada? Indefinido. Aunque no se haya hecho renovación. Por eso, o sea, castiga un castigo al empleador. A la no renovación. Por eso, un castigo al empleador. Sí, por la no renovación correcta y oportuna. Sí. ¿Ya? Entonces, en esos casos, pasaría a ser indefinido. El contrato a plazo fijo puede, y el contrato por obra también, puede terminar por cualquier otra causal establecida en el Código del Trabajo, o sea, de las del 159, 160 y 161. Incluso antes de que termine el contrato por obra. Supongamos, un contrato por obra. Tenemos una constructora y este trabajador le pega a otro trabajador. ¿Puedo despedirlo? Sí. Igual que cualquier otro tipo de contrato de trabajo, como el indefinido, las mismas causales y tiene las mismas formalidades para el despido. Para que las recuerden, las pasamos en clase, así que recuérdenlas. Sí. Así que bueno, más o menos para ir englobando, entonces el contrato por obra se diferencia del contrato a plazo fijo, por el hecho de que el contrato a plazo fijo es por tiempo. Es tiempo, netamente, o sea, empieza hoy, termina mañana, por poner un ejemplo. Y es puntual y puede ser renovado. El contrato por obra empieza en una fecha determinada y termina con la ejecución completa de la obra. Que es indeterminada, no se sabe cuándo puede ser. No se puede renovar. El contrato por obra no se puede renovar. En la misma obra, obviamente. Sí, pues, estamos hablando de la obra. Sí, se termine la obra, se finiquite por la obra. Eso es importante distinguirlo para que no se malentienda. Porque que yo lo contrate como empresa por obra no significa de que quede contratado para cualquier obra. Es para esa obra. Y ojo que la obra... todo está referido a esa obra. O sea, empieza un día y termina cuando termina esa obra. Lo importante es que el empleador no puede parcelar la obra a su conveniencia. Exacto. Que no se olviden de eso. O sea, vamos a construir 12 casas y de esas 12 casas te contrato por una casa y después por otra, No. ¿Cuál es el contrato primitivo? El que te encargó el cliente, 12 casas. Ya. ¿Y por qué me estás Eso es lo que manda. Contrato por obra. Eso es la obra. La obra son 12 casas. Entonces, por eso es importante hacer un buen contrato de prestación de servicio donde esté establecido cuándo termina la obra. Y por eso siempre decimos que es bueno, para prever bien y evitar cualquier tipo de problemática gratuita, asesórense, pregunten. Sí. Es súper fácil. Y por eso tenemos... El primer tips, primero haga el contrato a plazo fijo. Sí. Porque lo puede renovar. Hacen la planificación correspondiente, se dan cuenta que esto puede demorar 6 meses, háganlo por 6 meses. Si termina a los 6 meses, maravilloso. Genial. Si termina a los 8 meses, se termina y le haga un contrato por obra. Exacto. Por lo que queda, por lo que resta. Entonces, lo único que tiene que hacer uno es establecer cuál es el trabajo que falta, ponerlo en el contrato objeto y posteriormente a eso, firmarlo y hasta que se acabe. Hasta que se acabe, exacto. Entonces no lo hagan al revés, que es lo que hemos visto. Y nos terminamos matando. Exacto. Así que yo creo que ya más o menos con esos tips. Sí, yo creo que... Sí, es que no era tan denso el tema. Esperamos que haya sido... Educativo para todos ustedes. Para todos, que hayan aprendido bastante respecto al tema, de que hagan sus contratos de prestación de servicio por escrito, por favor, porque si no les va a traer problemas, porque no van a tener cómo probar en un juicio de que la obra terminó. Y los contratos a trato
Trátenlos como un contrato de prestación de servicios. El último tema y el último tip, y este les va a gustar bastante. Nos Contrátenlos. preguntaron varias veces en una constructora que qué pasaba que tenían trabajadores con licencia y la obra había terminado. ¿Se tiene que respetar la licencia? No. Si yo hago la carta de término de obra... Eso sí. O sea, yo hago la carta de término de obra. Y se envía... Se envía. Obviamente no la va a poder firmar personalmente porque obviamente está con licencia. Por eso se manda a la casa certificada con copia y la inspección del trabajo. En 3 días posterior al término de la obra. Ahí sí. Yo lo puedo despedir perfectamente aunque esté con licencia médica. Y en el caso que no se haga en el tiempo prudente, no se puede. Por eso, la regla general que siempre pasa es que no. Prevenga. Por eso siempre... O sea, usted tiene 3 trabajadores con licencia y va a terminar la obra en 3 días. Prepare las cartas, hágala en el plazo correspondiente, envíe la carta certificada cuando corresponde, con la copia de la inspección del trabajo, y se va a evitar un problema gigantesco de tener que mantener a este trabajador hasta que termine su licencia. Porque después precluye el derecho de... Esto se tiene que dar al trabajador el contrato de por obra. No aplica plazo fijo. Sí, para que les quede bastante... Porque son leyes especiales. Entonces ahí, bueno, ya hay bastantes tips que les pueden servir y esperamos que hayan sido de su agrado y que le ayude. Y en caso de, vamos a estar la próxima semana junto con Ojana. Bueno, y cualquier cosa obviamente pueden contactarnos. En nuestras redes sociales. Estamos en Jorquera Muñoz y Asociados de Facebook. Estamos en Jorquera Muñoz y Asociados de Instagram. Y también en nuestra página web con nuestros WhatsApp que ahí están está la página efectivamente, web, que está hermoseándose en estos momentos. www.jorqueramunoz.com. No existe el muñoz.com por si acaso. Así que jorqueramunoz.com y ahí pueden obviamente hacernos llegar sus consultas y obviamente siempre estaremos disponibles para aclarar sus dudas. Así que cualquier cosa, info@jorqueramunoz.com y quedamos atentos a todos sus comentarios. Agradecemos a cada uno de ustedes habernos acompañado. Este fue un programa hace tiempo que no nos pasaba que habían tantas preguntas, de verdad. Sí, qué bueno. Sí, ojalá sigan participando porque esa es la idea del programa, que ustedes pueden hacer sus consultas y salir de las dudas que tengan. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Un gusto y gracias Club de los Emprendedores por tenernos acá otro día más. Agradecidos y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.